llamado problemas de inestabilidad de taludes en la estación eléctrica Colcabamba. Fue parte de un trabajo que fue la oportunidad de participar, ¿no? En la cual voy a exponer cuál han sido principalmente la problemática de este estudio, ¿no? Bueno, la presentación se compone de la introducción, los antecedentes y el desarrollo del problema en sí. La subestación Colcabamba está ubicada en la parte baja de la cuenca del río Colcabamba, en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica. Como pueden apreciar en el mapa de ubicación, bueno, es una zona con una geomorfología muy cambiante, ¿no? Muchas quebradas, muchos taludes, y que se presentan muchos problemas de inestabilidad de los taludes, caída de rocas, ¿no? Y de fenómenos de dispersión de suelos, que es uno de los factores que causó el problema de inestabilidad a estos taludes. El acceso al lugar del proyecto, morfológicamente, está localizado en la cordillera oriental. La altitud está alrededor de los 4.400 metros sobre el nivel del mar, está en zona de montaña. El acceso hacia la zona de estudio se puede realizar por vía terrestre, una desde la ciudad de Lima, utilizando la carretera central, pasando por La Oroya, Huancayo, luego de tomar el desvío a Pampas por una vía asfaltada, y luego seguir por una carretera hacia Pampas y Colcabamba, ¿no? También otra forma de llegar hacia la zona es a través de la carretera Panamericana Sur, ¿no? Por Pisco, con el desvío de Guaytará y utilizando la carretera Libertadores, ¿no? Pasando por Ayacucho, Huanta, Churcampa, hasta llegar a Colcabamba. Ese es el acceso al lugar del proyecto. Respecto a la geología, en sí la geología de toda la zona está compuesta por sustratos rocosos, por rocas de naturaleza metamórfica, de tipo sedimentarias, ¿no? Y proterozoicos, con edades del Paleozoico al Mesozoico, y tienen formaciones geológicas, ¿no? Como del Paleozoico, depósitos superficiales también que están compuestos los materiales de los suelos, que están en las capas superficiales compuestas por depósitos fluviales, y ya más a mayor profundidad, rocas de tipo intrusivo, ¿no? Eso es la geología que se compone sí, de toda esta zona de Cochabamba. Ya un poco para mostrarles el lugar de estudio, ¿no? Esta es una fotografía del talud, ¿no? Para que ustedes vean la magnitud del talud. Aquí en la parte inferior pueden ver la subestación. Aquí había una carretera, ¿no? de eso, y a mitad del talud también había una vía. Justamente cuando se hizo la construcción, digamos, de esta vía, que estaba a mitad del talud también, generaron ciertos problemas de inestabilidad. Lo que se puede apreciar también de la foto es que hay ciertas quebradas, que también las voy a mostrar, que fueron evaluadas, ¿no? Como el flujo también de agua podía discurrir a través de ellas, y eso también generaba erosión en el talud, ¿no? Entonces, esta subestación justamente se hizo el estudio porque presentaban problemas también de caída de rocas, afectaba misma, la misma subestación eléctrica. También había, bueno, en esta foto no se aprecia, pero había un río muy cercano, donde también había problemas de río que inundar también la subestación, ¿no? Pero digamos que eso ya fue materia de otro estudio. La zona crítica del talud estudiado, que venía en la altura, son 800 metros, y también aquel reto fue cómo llegar a la parte superior, ¿no? No habían accesos, eh, para poder estudiar, por ejemplo, el problema de caída de rocas que venía de la parte superior. Se tuvo que acceder prácticamente por un camino sido por el costado, ¿no? Para poder llegar a la parte superior y determinar aquí probables áreas fuentes que también generaban caída de bloques, ¿no? de gran tamaño. Y en la parte
del talud en el medio, ¿no? Ahí habían problemas de erosiones. Aquí es donde se encuentra el problema de dispersión que genera también factores de inestabilidad. Y todo el estudio prácticamente fue orientado primero a determinar el fenómeno de la dispersión, ¿no? Cómo ocurre. Aquí en esta figura les muestro tres zonas, digamos, donde se vieron los problemas, ¿no? Una en la parte superior, que fue denominada zona A, que fue una zona, digamos, predominante por fallas, por discontinuidades. Y aquí caían, digamos, las rocas. Aquí en los taludes intermedios habían también materiales sueltos, como rocas de gran tamaño, que cuando se generó o se vio el problema de la dispersión de suelos, este fue un factor gatillante para que los bloques empiecen a desprenderse, ¿no? Perdían estabilidad y caían por estas quebradas, ¿no? También se vio problemas de flujo, ¿no? También se hizo un análisis geológico al talud para ver probable flujo que ocurrir también estaba de la talud. Y aquí también en la parte inferior, producto del corte, el propio talud, también se evaluó estabilidad del mismo talud, ¿no? Entonces, básicamente todo el estudio fue orientado uno, a determinar el problema de la dispersión y luego ver la estabilidad en sí del talud, ¿no? Como problema, se vieron estas quebradas, que fueron un total de 10 quebradas, y se sectorizó, ¿no? La zona, ¿no? Una zona 1, zona 2 y zona 3, en la cual aquí ya también, al final del proyecto, requirió hacer unas estructuras también de retención o de contención, ¿no? En la parte baja, para controlar el problema de estos bloques potencialmente instables que caían del talud. Creo la zona fue un poco complicada de ingresar, y aquí se pueden ver el tamaño de los bloques. Justamente estos suelos dispersivos generaban erosión, perdían estabilidad y esto. Entonces, el problema que se estudió en caso fue uno de caída de rocas, y el segundo era el problema del control del flujo, ¿no? Que eran pequeños huaicos que escurrían de las quebradas y que se detectaban en la parte inferior. Estos son las fotografías de suelos, ¿no? Por problemas de suelos dispersivos, donde generaban estos microcanales y la erosión avanzaba, ¿no? Inclusive ya se veía o se evidenciaba cárcamas, ¿no? Que posteriormente esto fue necesario estabilizar también con mantas, ¿no? De control de erosión. Y bueno, el problema de flujo en la parte baja del talud que se depositaba, y aquí también se decidió después recomendar estructuras de retención o de interceptación de estos materiales, ¿no? Básicamente este fue el problema, y justamente los suelos dispersivos fue lo que gatilló el problema de inestabilidad, ¿no? En este caso, bueno, por mi experiencia, esta fue la primera vez que vi el problema de los suelos dispersivos, ¿no? Por eso es que un poco el interés del caso, ¿no? Y ver otros casos similares también de problemas de suelos dispersivos asociado a problemas de inestabilidad de taludes, y cómo este fenómeno afecta, ¿no? el proceso erosivo de un talud y causa la inestabilidad. De las referencias que se revisaron y de lo que se aplicó también en el lugar, existen metodologías también como el doble hidrómetro, el pinhole, ¿no? Para determinar si el suelo puede ser dispersivo o no, ¿no? Esta es una foto, ¿no? Que muestra un poco el efecto del agua dentro de los suelos dispersivos, ¿no? Entonces el suelo pierde estabilidad y se genera el problema de la erosión, ¿no? Entonces, pero había que ver o compararlo con las épocas también de lluvia, porque también de los antecedentes del proyecto se vio que
los problemas venían en las épocas del año. Entonces, el estudio también hidrogeológico por áreas de drenaje, como digo, de la parte superior hasta la inferior, también para diseñar sistemas de drenaje intermedios en el talud que controle de alguna manera el avance también del río, ¿no? Dándolo también a las intensidades de máximo ¿no? Se dio ya un diseño, en este caso, de drenaje que debía tener el talud, ¿no? Y finalmente se estudió el problema de caída de rocas, ¿no? Que básicamente este fue el problema principal y que preocupaba a los operadores de la subestación porque ya habían casos de impacto de bloques grandes que ya habían afectado la propia subestación. Y como medida de mitigación colocaron estos contenedores que no tenían o no se había determinado cuánto era la energía máxima que podían soportar estos contenedores, ¿no? Y se hicieron unas estimaciones previas en el cual la capacidad de un contenedor lleno no debía de superar de 50 kilojoules, ¿no? Sin embargo, de los análisis de caída de rocas que se hicieron preliminarmente, las energías que se encontraron fue alrededor de los 5.000 kilojoules, ¿no? Pero un poco también para, digamos, el objeto del problema aquí fue haber detectado el problema de la dispersión, que era lo que generaba que las rocas cayeran, ¿no? Las rocas que estaban a mitad del talud y las de parte superior que fallaban de la misma discontinuidad, ¿no? Entonces, este es en sí el problema, ¿no? del caso presentado, ¿no? Aquí hay algunas referencias del estudio, ¿no? Esto fue parte de un estudio de ingeniería, pero la idea es poder también recopilar información de otros casos similares, ¿no? Para poder hacer un comparativo también de las soluciones que se podrían optar cuando hay este tipo de problemas, ¿no? Bien, esto era la presentación hasta el explicarles el desarrollo del problema en este caso, ¿no? Sí, yo tengo un par de observaciones. En realidad me acuerdo de Hilda, ella es Garay Porteros, ¿ah? Y yo soy Alba nomás, no Alvar, Ajá, ok. como Bueno. una referencia de cambio, ¿no? Después, bueno, he visto ahí unas gráficas del ensayo de doble hidrómetro y pinhole. Esos son ensayos físicos. ¿Hicieron algún ensayo químico como el ensayo SAR en esta presentación, en este estudio? O sea, ensayo químico en vez de solamente ensayo físico. Esa sería Eh, mi pregunta. no, en este estudio se hizo el ensayo físico, ¿no? Los ensayos químicos no se llegaron a realizar. Ya. Entonces, la información que le he pasado yo que es el libro de Gerard, unas referencias, también sería bueno que se las pase, pues, Liseta, al ingeniero Torres, ¿no? Con ocasión de la presentación de la semana pasada, para la presa Teton, yo le alcancé unos slides al alumno y también unas referencias que voy a seguir buscando, ¿no? Sobre el suelo dispersivo, pero por lo menos creo que ya tenemos 2 a 2, ¿no? Dos de los trabajos son sobre el suelo de México y dos sobre de alguna forma el suelo dispersivo, lo cual, bueno, está bien, se puede avanzar por dos frentes. Sí, creo que hay bastantes cosas que ver, muy interesante, no tenía conocimiento de esta situación en particular, pero sí, el suelo dispersivo es importante y no sé si es que todavía se tendrá alguna muestra como para mandar a hacer un ensayo SAR, porque no es muy oneroso, pues es solamente químico, ¿no? Sí, bueno, ahí voy a hacer una recopilación también de los ensayos, voy a mostrar todos los ensayos, digamos, que se hicieron. No recuerdo que haya hecho alguno químico, pero igual voy a buscar la referencia. Todos los ensayos físicos que hicieron al material.
De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta que quieren hacer? Lisette, Alumnos. alumnos. Continuamos con la siguiente, doctor. Ya, pues, de acuerdo. Ya, listo, César, gracias. Entonces, voy a alcanzarle la información. Bien, gracias. Continuamos con el alumno Renzo Castañeda. Sí, ingeniera, buenas noches. Doctor Alba, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya? ¿Listo? No, espero venir, maestro. Por favor, ¿me podrían confirmar si Sí, ya se ve. se ve Póngalo mi en pantalla? más grande. Sí, ya se ve. Ya, ok. Está bien. Correcto. Perfecto. Buenas noches a todos. Mi nombre es Renzo Castañeda. El tema que he elegido para el desarrollo del trabajo durante este semestre en el curso es rotura de la presa de relave Aznalcóllar de España, 1998. Tenemos un contenido como el que se ve en la pantalla, una introducción, unos antecedentes y una descripción general del problema. Bien, el 25 de abril del año 98 se produjo un suceso lamentable que fue la rotura de la presa Aznalcóllar, que se ubica en la provincia de Sevilla, al suroeste de España. Esto produjo un gran impacto ambiental, sobre todo en el Parque Nacional Doñana, que es un espacio natural protegido, porque es un punto clave para la migración de aves entre lo que es Europa y África. Podemos ver el mapa donde queda la ubicación de la presa. Esta presa formaba parte de un gran complejo minero a cielo abierto que quedaba cerca de la aldea de Aznalcóllar, de ahí el nombre. También estaba ubicada en un corredor minero que era un área productiva de metales como el plomo y cobre. Esta mina está ubicada en la cuenca de Guadalquivir, que en el Mioceno era una cuenca a mar abierto y estaba llena de depósitos de arcillas carbonatadas de alta plasticidad, que se les conoce como margas azules de Guadalquivir o arcillas azules de Guadalquivir. En esta imagen podemos ver la ubicación de la cuenca de Guadalquivir, que se encuentra al suroeste de España, y en el norte de esta cuenca, de forma triangular, tenemos ahí la mina de Aznalcóllar. Por esta mina también cruza lo que es el río Agrio, que después se conecta con el río Guairiamar. La presa es la que vemos ahí en la imagen en el lado inferior derecho, una presa de forma hexagonal, que en los lados este y oeste tiene una longitud de 2 kilómetros, en la parte norte-sur 1 kilómetro, un área aproximadamente de 200 hectáreas. Esta presa se dividió mediante también un terraplén, o un embarcadero también como le indican, para dividir en dos áreas. En la parte norte se colocaban los relaves piroclásticos, que tenía un grano o un tamaño promedio de partículas de 450 milímetros, un peso específico alrededor de 3. Y en la parte sur ya encontramos lo que son los lobos piríticos, que tenían un tamaño de partículas de 45 milímetros y un peso específico de 4.8. Vemos también ahí la zona de rotura que está en un círculo rojo. En el año 78, cuando se terminó de construir esta presa, 20 años antes de la falla, la presa tenía una sección menor a la que vemos en la pantalla. Esta sección que mostramos es justamente al momento de la rotura, que tenía una altura desde la base de 27 metros de alto, tenía una impermeabilización con arcilla cuaternaria, aguas arriba, conectada con un muro de diafragma de poca altura, asentada sobre un material aluvional, que es de la terraza del río Agrio, y por debajo la arcilla de Guadalquivir. A medida que se iba o aumentaba el volumen de la presa de relave,
esta fue aumentando, como les dije, pero al momento de producirse la rotura tenía una altura de 27 metros. Acá podemos ver la geología de la zona en un corte de la sección AA. En la material cuaternario, en la parte superficial, teníamos gravas y arenas aluviales con una profundidad, un espesor de estrato de alrededor de 4 metros. Por debajo teníamos material del Mioceno, que es esta arcilla azul de Guadalquivir, con un espesor de alrededor de entre 60 y 70 metros. Por debajo también teníamos gravas y arenas y areniscas del Mioceno, y como base teníamos lutitas del Paleozoico. Para comentarles sobre el suceso lamentable de lo que es la rotura de la presa, el 25 de abril, alrededor de la 1 de la mañana, una línea eléctrica en el pie de la presa empezó a fallar. Eso ya mostró un indicio, porque alrededor de las 3 de la mañana un electricista inspecciona la zona y notó algunas grietas en la cresta de la presa. Con la evaluación, bueno, con el informe que alcanzó la empresa PISA, se pudo conocer que con la medición de un limímetro en una estación cerca a Sanlúcar la Mayor, se pudo ver los niveles máximos de agua, que alrededor de las 3:30 de la mañana alcanzó hasta 4 metros, como podemos ver en la imagen, y a las 8 de la mañana ya se llegaba a 2:40. Entonces, esto fue ya el conocimiento exacto para saber en qué momento se produjo la rotura de la presa. Acá tenemos una imagen de un puente cercano a esta estación Sanlúcar la Mayor, y ahí se puede ver los niveles a donde llegó el material de relave, ¿no? A una altura más o menos de 4 metros. Cuando se produjo la rotura de la presa, como ya les dije al inicio, esta tenía 27 metros de alto. Se produjo un movimiento de traslación de alrededor de 60 metros en una longitud de 700 metros en la parte sur de la presa. La brecha al inicio de la rotura tenía alrededor de 20 metros, y después a medida que salían los flujos sólidos, llegó a alcanzar hasta unos 50 metros. La parte norte no tuvo movimientos. Esto lo podemos ver en esta imagen. La imagen de la izquierda, enmarcada en línea verde, es la zona que se trasladó 60 metros. En la imagen de la derecha podemos ver ese desplazamiento en la flecha de color rojo, que en la zona central tuvo los mayores desplazamientos y en la parte norte y sur ya se fueron recortando. Acá podemos ver otras imágenes de ese desplazamiento de 60 metros de ancho. Podemos ver también la brecha que llegó hasta 50 metros, por donde salió todo el relave. Lamentablemente, con este suceso, 1.3 mil metros cúbicos de relaves y 5.5 mil metros cúbicos de agua ácida salieron de esta presa, inundaron 24 kilómetros de los valles del río Agrio y el río Guayamar. Asimismo, se declaró en emergencia el Parque Nacional Doñana, hubo una alarma social y diversas opiniones públicas criticaron profundamente este suceso, ¿no? También hubo una incertidumbre sobre las razones del por qué se suscitó este lamentable hecho. Las primeras conjeturas fueron de que la falla de la cimentación fue causada por el ataque químico de estos relaves. Otra de ellas fue que la presa se construyó sobre una arcilla expansiva y esta acabó por hacer fallar la presa, debido a que algunos inclinómetros mostraron algunas deformaciones. Ya con un informe pericial, después del proceso judicial que hubo, el ingeniero Eduardo Alonso manifiesta que esta presa ya había fallado desde su construcción y crecimiento por dos factores cruciales: la fragilidad de las arcillas y las altas presiones de agua en la base. La consultora PISA concluyó que el suelo era inadecuado para soportar la masa de relaves que la presa sostenía. Entonces, basado en este informe, con esta imagen podemos hacer una descripción de cómo fue el proceso de esta falla. Como ven en la imagen, el punto número 1, la base del terraplén que divide las dos fosas fue la que se desliza. El talud en el punto número 2 es el que también empieza a fallar, a desprenderse.
En el punto 3 vemos ahí los postes eléctricos, que fueron los que a la 1 de la mañana empezaron a fallar. Y cuando ya hubo el deslizamiento de la presa, esta hizo que se levantaran las aguas del río Agra hasta una altura de 4 metros, y también retiró el material aluvial que se tenía en la parte superficial, y también arrancó parte del estrato de la arcilla azul, como vemos en estas imágenes. Las imágenes son unos bloques de ese estrato de arcilla que fueron levantados durante la falla. La arcilla tiene una alta plasticidad. Acá vemos algunos indicios que en el peritaje se puede decir que son algunas estrías debido a la falla por corte. Entonces, la causa más probable que se indicó en este informe es que las sobrepresiones generadas a una profundidad de 14 metros, inducidas por la construcción de la presa, fueron mayores que la resistencia máxima. Y a medida que aumentaba la carga en la presa, la resistencia de la cimentación disminuyó. Este proceso explica el porqué el desplazamiento horizontal de 60 metros de la presa, que, bueno, es excesivamente grande, ¿no? Además de ello, también un factor importante fue la aporopresión. Vemos ahí nosotros una línea gruesa con la que plantearon el diseño de la presa al nivel de la cresta, digamos, el nivel de aguas que podía soportar, pero con la colocación de unos piezómetros se pudo ver que estas poropresiones eran mucho mayores, que es la línea que vemos en la parte superior de la imagen. Entonces, esto no se consideró dentro de lo que es el análisis. Algunos comentarios. Podemos indicar que en febrero de 1999, Boliden, que es la empresa encargada de la mina, reconoció que la presa fue mal diseñada y culpó a la constructora Dragados y Construcciones, así como a la firma de ingeniería Itexa y Geosisa por la falla. A finales del mismo año, el gobierno de Andalucía publicó un informe sobre las causas de la presa. Un informe preparado por el Centro de Estudios Experimentales de España, CEDEX, estuvo de acuerdo a lo que manifiesta Boliden, pero indicó que no estaba de acuerdo en el punto en donde que esto era impredecible. Al contrario, o sea, ya habían estudios y ya se tenía conocimiento sobre la fragilidad de las arcillas. Entonces, debió incluirse dentro de lo que es el análisis. Según el informe de CEDEX, se indicó que la presa se construyó dentro de los estándares, pero se consideró a la arcilla semiimpermeable cuando debió considerarse como un material muy impermeable que no permitía la fácil disipación de poros. De otra parte, también se indica que el factor de seguridad aplicado era de 1.4 y debió haberse aplicado un factor de seguridad entre 1.6 y 1.8. Bien, entonces, doctor, esto es lo que tengo hasta ahora en el desarrollo del tema que he elegido. Esta es la bibliografía que he podido conseguir y revisar, así como las páginas web que me han servido para sacar algunas imágenes que he presentado el día de hoy en las diapositivas. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, yo observo que esta presa fue construida por el método de aguas abajo, ¿no? Hay una vista anterior que si puede retroceder un poco más atrás, aquí, ¿no? O sea, primero hay... No, siguiente. Ahí. Supuestamente la construcción, la elevación de esta presa de Relave fue hecha por el método de aguas abajo, ¿no? Aquí nosotros, sobre todo en los años iniciales de la minería, construíamos las presas de Relave por el método de aguas arriba. O sea, un método constructivo bastante precario porque se iba elevando la presa hacia el estanque, ¿no? Después hay el método de la línea central y este es el método supuestamente más seguro, ¿no? O sea, me imagino que se estaba construyendo estas distintas etapas con el propio material del relave, ¿no? Son presas construidas con relave, no es con material, digamos, importado, traído de otro lugar, ¿no? Sino de la propia
del propio material de relave. A veces se ciclonea, a veces no, pero eso sí sería bueno documentarlo, ¿no? Ahora, veo que las Perfecto, referencias doctor. las tiene de Geotechnic. Es una publicación difícil de encontrar y sobre todo cara, ¿no? Porque tener una referencia, yo he tomado nota de algunas de las publicaciones, voy a ver si es que las tengo, digamos, en mi archivo. Y si es que hubiese alguna de las Geotechnic, no sé si usted las ha conseguido todas, pero yo podría tratar de de conseguir alguna de ellas, ¿no? No sé si tengo hasta el 2006, sí tengo desde el inicio, pero no sé hasta dónde llego, no me acuerdo. De todas Le agradecería. formas, sí, esta es una revista muy, muy especializada, es del Instituto de Ingenieros Civiles de Inglaterra, del Reino Unido, y es muy prestigiosa esa revista, pues, ¿no? Uno puede publicar cualquier cosa en publicaciones americanas, pero publicar en Geotechnic sí es realmente muy bueno. Ahora, yo también soy amigo de Luciano Oldekop, ¿no? Él es de la Universidad de San Juan. Eh, no sé si se pueda conseguir alguna información de él. Él sobre todo hace análisis, ¿no? Análisis numérico. Y seguramente ha calculado la estabilidad en algún tipo de estudio. Pero básicamente estas referencias de Geotechnic del 2006 y del 2001 son las importantes, me parece a mí, ¿no? Vicente Cuellar es profesor de ahí del CEDEX, ¿no? Y el profesor Sí, Alonso y también. también Claudio, y el ingeniero Claudio Laya también. Correcto, correcto, sí. Bueno, vamos a ver si se puede conseguir algo. ¿Alguna otra presentación? Yo creo que sí es importante describir el proceso constructivo, el proceso de análisis, ¿no? Las razones, los ensayos, un poco documentar para poder informar en su informe final, ¿no? Sí, en la siguiente presentación quiero abocarme a eso, a los ensayos que le hicieron a estas arcillas, a los análisis que ahora le aplicaron elementos finitos, que en el año de 78 no hicieron, simplemente hicieron un análisis con Morgenstern Price. Y bueno, ahora ya se hizo hasta una simulación de, como no se pudo filmar o ver el evento en el momento de hecho, porque fue alrededor de las 3 de la mañana, se hizo una simulación. Entonces ya para mi siguiente presentación quiero presentarles eso a ustedes. De acuerdo. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Seguimos. Sí, doctor. Continuamos con César Cubas. No se escucha. Sí, ya está la presentación. No se escucha. Buenas noches. César. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Ahora sí, ahora sí. Disculpen, tenía problemas con el audio. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches con todos. El tema que he escogido para el trabajo es soluciones de excavación para construcción de pisos enterrados o sótanos con preservación de fachadas en edificios históricos. He tratado de hacer dos casos de estudio, del caso de Lisboa, Portugal, porque en ese país es donde más casos de estudio hay sobre la materia. Actualmente la construcción de grandes áreas urbanas se ha incrementado exponencialmente, por lo que la falta de espacio es un problema. Bueno, en todo el mundo es un problema, no sobre todo en los países europeos. En este contexto, la rehabilitación ha ido ganando relevancia en este sector, dando lugar a obras con especiales dificultades y limitaciones. Cada vez es más común encontrar estructuras de contención de fachadas en varias áreas urbanas, como resultado de su calificación como patrimonio histórico. En esas intervenciones, debido a la saturación del espacio en un entorno urbano, es habitual la creación de espacios subterráneos, lo que está condicionado por las características geológicas y geotécnicas del suelo. El caso de estudio está, como le dije anteriormente, es en Lisboa, Portugal. Acá está la ubicación de Google Earth. Los dos casos de estudio están relativamente cerca, es por la similitud. Acá veamos la ubicación.
Acá se puede apreciar la distancia entre los dos casos de estudio. Uno es el caso de la Avenida de la República. El caso es, el edificio está en una esquina. Se planteó la construcción de 4 sótanos subterráneos manteniendo las fachadas de las esquinas, de la frontera, el frontis, y con la condicionante que por acá, esta área verde, pasa el metro de Lisboa. Tenía una condicionante acá. Y de manera similar, en la avenida Antonio Augusto, también en el área verde que también pasa por el metro de Lisboa, solo que aquí la casa no está, no está en una esquina, el edificio, perdón, no está en una esquina, está en medio, ¿no? De rodeado por edificios. El primer caso de estudio se encuentra en la intersección de la Avenida República con Avenida Joao Cristóvão y consistió en la recuperación de un edificio centenario o histórico cuyo interior fue demolido, conservando solo 2 de sus fachadas de las esquinas, ¿no? Y 2 de sus muros interiores. La ejecución de 4 sótanos o pisos enterrados, así como la construcción de un muro cortina perimétrico o periférico y el recalce de las fachadas conservadas, cuya estabilidad se aseguró provisionalmente con una estructura metálica. El otro caso es el edificio que está rodeado por edificios. Acá pienso yo que este es el edificio que tenía un poco más de inconvenientes porque no tenía, por el propio proceso constructivo no tenía facilidad del ingreso de maquinaria. Esto es parte de lo mismo que se dijo, ¿no? Considerando el crecimiento demográfico, la consecuente revalorización del suelo y la zona de antes se ha producido un incremento de las soluciones tecnológicas que apuntan a hacer el mejor uso del espacio subterráneo. Y ahora, teniendo en cuenta la heterogeneidad del mapa geológico de Portugal continental, existen varias soluciones constructivas adaptadas a las singularidades geotécnicas del suelo. Eso es lo que se va a ver más adelante. Hay 4 tipos diferentes. Bueno, en lo que pude investigar en Lisboa, Portugal, es que hay 4 tipos diferentes de muros que se han utilizado en diferentes obras. Los más usados son los muros moldeados o muros pantalla, muros tipo berlín definitivo, cortina de estaca y cortina de pilotes o pilotes pantalla se llaman. Cada tipo de muro de contención tiene características diferentes, variando fundamentalmente del proceso constructivo utilizando para su construcción, ¿no? Cabe mencionar también la importancia que tienen los anclajes. Como se va a ver más adelante, a veces no se puede colocar anclajes y puntales en algunas soluciones de contención, ya que estos contribuirán en gran medida a garantizar la estabilidad de la contención, haciendo así la excavación más segura desde un punto de vista de seguridad de las personas y equipos involucrados en la fase de obra. Bueno, esto como un resumen, ¿no? El proceso constructivo de un muro pantalla, que se realiza una zanja en el terreno con el espesor del muro y de la longitud que se desea. Luego, en este caso, dependiendo del terreno, podría ser necesaria la utilización de lodos bentolíticos para evitar que las paredes de la excavación cediesen. Estos lodos posteriormente serán sustituidos por el hormigón o concreto armado. Luego se coloca unas guías para colocar el acero y posteriormente se produce el vaciado del concreto. Otro tipo que se han utilizado es el muro tipo berlín definitivo. Una pequeña interrupción Sí, doctor, para ir dígame. aclarando los temas. Sí, En doctor. realidad aquí cuando hablamos de muro pantalla nos referimos a anclaje con un muro, ¿no? Esto de aquí, el anterior, se denomina muro berlinés o también se denomina slurry wall, ¿no? O sea, muros que se construyen justamente con lodo bentonítico, ¿no? Eso para poder tener una cierta nomenclatura, ¿no? Esa es la observación que quería hacer. Muy bien, doctor. No, gracias. Seguimos. Ya. El otro caso es el muro tipo berlín definitivo. Es un poco diferente he buscado bastante manual de esto y lo que abunda es muro berlín a secas. El muro de berlín definitivo consiste en la perforación o inducción de perfiles metálicos. Después colocar una viga de coronación. Después se ejecuta los paneles primarios, o sea, la fase 3, como se puede ver acá. Después la fase 4, después sigue la implementación de paneles secundarios y posteriormente se vuelve a repetir el proceso.
E igual también tienen anclajes estos muros. Acá se puede apreciar otra imagen del mismo sistema. Primero se ancla los perfiles metálicos, luego se rellena, se hace la viga de coronación, luego se hace como si fuera calzadura, ¿no? Se hace por trincheras y se llena de concreto, después se ponen los anclajes. Esto se repite hasta llegar a la cota deseada. Y bueno, para el caso de estudio 1, se ha tenido, como se mencionó anteriormente, la demolición del edificio conservando las fachadas, 2 de enfrente y 2 interiores, y la construcción de 4 sótanos. El área de este edificio es de 900 metros cuadrados y la profundidad de excavación es de 13 metros. En las condiciones del entorno, uno de los problemas que se ha tenido, como se mencionó, es disculpen, no lo había puesto así. Disculpa. Una de las principales condicionantes es el metro de Lisboa, el túnel. Entonces, la fachada que justo se quiere preservar, el sistema que se podía hacer no era el muro pantalla con anclaje, porque había un problema de la cercanía. Se buscó otro sistema utilizando losas. Bueno, eso se verá en la siguiente etapa, ¿no? Es parte del problema. Otro problema, como se nota, es que acá al costado hay edificios. Y este edificio también hay que hacer un muro y en el caso de esto también hay que ver la solución más adecuada. Acá se puede apreciar un resumen del caso de estudio, ¿no? En un costado tiene un edificio de 7 pisos con un medio sótano, o sea, sótano, y en el otro caso un edificio de 10 pisos pero sin sótano. Y acá se puede apreciar la Avenida República, donde está precisamente el metro de Lisboa. Y la fachada está preservada. Bueno, estos son los 2 edificios que se han mencionado. Se tenía que, bueno, leyendo un poco más del tema, en el proceso constructivo se ha tenido que monitorear en la excavación los 2 edificios. Ya acá, bueno, se puede apreciar que el metro de Lisboa está a 15 metros de la fachada. Ya teniendo en cuenta las limitaciones existentes a saber la proximidad del túnel metropolitano de Lisboa, no se utilizaron anclajes en la solución para la estabilización del muro de contención. El sistema que se adoptó se basó en un conjunto de vigas que formaban un marco cerrado que recogía los impulsos activos. Con miras a un mayor ahorro y una mayor facilidad constructiva, en medida de lo posible se han utilizado para este entramado elementos estructurales integrantes de la estructura final de los niveles de sótano. Además, y dadas las características de los edificios existentes o adyacentes, se propuso que para limitar la descompresión de los suelos excavados, se realizara un tratamiento previo de materiales de relleno y el mioceno descomprimido mediante columnas de grouting separadas de 1 metro de diámetro separadas a 1 metro de distancia. Acá se puede apreciar un poco el suelo del caso de estudio, ¿no? El peso específico 17.5 kilómetros por metro cúbico, el módulo de elasticidad 5000 y un ángulo de sección de 28 grados 30 y 35, específicamente en la zona del metro de Lisboa. Bueno, esto es un poco más de la solución que se pretende dar al problema que se ha encontrado. Acá se puede apreciar las fachadas. El problema que se ha encontrado es cómo mantener las fachadas. Son patrimonio histórico allá en la ciudad. La solución que se pretendió dar, si funcionó, fue una estructura metálica. Y en la parte inferior, un recalce de la cimentación, colocando pilotes o micropilotes de acero. Acá es lo que se ha mencionado. Este es un poco de la forma como se trabaja los micropilotes en la fachada. Y esto es el recalce que se ha tenido que hacer para mantener la fachada, ¿no? Se ha tenido que hacer 2 vigas de coronación o 2 vigas de recalce y ancladas o transversalmente por varillas pretensadas de alta resistencia y con micropilotes de acero. Esta solución también ha funcionado bien en otros casos, como hay un caso que no es el caso de estudio que es del túnel pasa por un teatro y ahí fue un poco más complicado. Acá se puede apreciar los problemas, como se mencionó, de la periferia de los edificios. Estos edificios, como se mencionó, fueron monitoreados en todo momento.
Bueno, esto es un parte del proceso constructivo que se logró tener de la referencia. Igualmente, esta es la vista de la fachada. Acá se han tenido que hacer otro sistema, acá tiene, esta es la parte inferior. En las soluciones de la segunda parte de la exposición se abarcará más profundo este tema. El caso de estudio 2 es muy similar al anterior. También tiene edificios al costado en sus tres lados y en la fachada tiene la calle más estrecha, ¿no? Y tiene el metro también cerca. Se puede apreciar la cercanía de la fachada del metro y de la pared también que se quiere conservar. Acá en este caso se ha tenido que, según la referencia que pude encontrar, se ha colocado piezómetros para monitorear la altura del nivel freático. Acá se puede apreciar un poco de las condiciones geológicas y geotécnicas del suelo, del caso 2. Acá se puede apreciar, en el anterior caso había tres tipos de suelos, en este caso ahora hay dos. El C1 son rellenos, se encuentra de terraplenes de limo arcilloso con características geomecánicas reducidas y por lo tanto no reúne las condiciones necesarias para la cimentación. Y la zona G2 tiene una formación benthica compuesta por arenas arcillosas. Bueno, como mencioné anteriormente, el caso de estudio 2 es bastante similar al caso de los problemas encontrados del estudio 1, que no se puede colocar anclajes por la cercanía del metro de Lisboa en el caso de la fachada, pero sí se ha podido hacer en los perímetros fonológicos de edificios. Como parte de estudio para la siguiente etapa se hablará más detalle sobre los trabajos de preparación, el tratamiento al suelo, la ejecución de los micropilotes, el recalce de la fachada en sí, el muro de contención tipo Berlín definitivo y los sistemas de bloqueo de contención de perimetral o periférico. Este también es parte del recalce de la fachada, como se mencionó. También tiene el mismo sistema, vigas de coronamiento y o pilotes de acero, ¿no? Que esos son los que van a soportar la fachada. Bueno, esos son un poco de las referencias encontradas. Más, o sea, en la siguiente presentación se hablará más detalle de las soluciones que se han tratado a los dos casos de estudio. Muy bien. ¿Preguntas? No tenemos preguntas. Doctor, en este caso, ¿cómo podríamos apoyarle al alumno en el desarrollo de su trabajo? Casi toda la literatura aquí está en portugués, ¿no? Sí, Sí. he tratado de buscarla en inglés y en el caso de estudio que he intentado no he podido encontrar. Solamente veo un artículo del profesor Peca abajo. Yo tengo los proceedings de esa conferencia, son de 2 o 3 volúmenes, pero todo el resto no lo conozco, ¿no? Quizás en el Brasil, sería cuestión de verlo, pues tendríamos que revisar un poco la literatura. Ya. Listo, doctor. Entonces continuamos con el alumno Becker. Gracias, César. Venga, gracias. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas Sí, noches. compañeros, buenas noches. Ingeniera Alicia, buenas noches. Bueno, voy a compartir mi pantalla.
¿Se ve la pantalla, doctor? Sí, ya se ve. Tiene que ponerla full, ¿no? Aquí abajo. F5, vete. Ya. Ahí está. Ya, bien, bueno, mi problema también es un problema nacional que ha ocurrido ¿no? en nuestro Perú. Después de la culminación del proyecto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? en la carretera de Quino a San Francisco en el año 2016. ¿No? Esta carretera importante que conecta la región de Ayacucho con la región de Cusco, ¿no? como otra alternativa para llegar a la ciudad de Cusco, ¿no? Y bueno, este tema lo he elegido debido a que mi persona transita con bastante frecuencia en esta vía y he encontrado diversos problemas geológicos, geotécnicos, y por esta razón, pues, también no se ha concluido este proyecto en su totalidad. Bien, el problema es esto, ¿no? El trabajo es el siguiente, ¿no? El problema del deslizamiento de la ladera de Tutumbaro en la carretera longitudinal tramo Quino a San Francisco en la región de Ayacucho. El contenido es el siguiente, ¿no? Introducción, antecedentes y finalmente el desarrollo del problema. La ubicación. Bueno, esta ladera está ubicado pues, ¿no? En el sector de Tutumbaro, ¿no? Como se puede ver acá en la imagen. Se encuentra en el distrito de Aina, San Francisco, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho. ¿No? Está en la ruta de ¿no? Ayacucho, Quino a San Francisco, que pertenece a la ruta P-28B. Bien. Con relación a la geología en el sector de Tutumbaro, bueno, esta lámina lo he bajado de la página de Ingemet, lo que corresponde al cuadrángulo de San Francisco, ¿no? A la hoja 2604. ¿no? Y está a una escala de 1 en 50.000. Y bueno, como se puede observar, todo este tramo está conformado por diversas capas litológicas, ¿no? Sin embargo, predominan, ¿no? Mayormente el complejo, que es esta parte del complejo metamórfico, y el grupo Cabanillas, ¿no? Y bueno, específicamente acá está la zona del proyecto, ¿no? Del problema. Está construido por formaciones metamórficas, ¿no? Como los esquistos, las pisadas, ¿no? Según acá en la leyenda, como se puede observar. Y están en contacto, ¿no? con otras capas biológicas como las areniscas, limo-arcillas, ¿no? Estas de acá que están de color rosado. Y bueno, en el perfil se puede observar que la estructura litológica tiene un cruzamiento de un rango de 30 a 45 grados, ¿no? El cual pues facilita, ¿no? Para que se produzca el deslizamiento del suelo. Bueno, en cuanto a la climatología ¿no? en la zona ¿no? del problema, se cuentan pues con dos estaciones pluviométricas, ¿no? La estación de Pichari y la estación de Quinoa. La estación de Pichari es la más cercana a la zona ¿no? del problema, el cual pues ha registrado, ¿no? ha registrado una precipitación anual de 1.750 milímetros y una precipitación máxima en 24 horas de 105 milímetros, lo cual pues es muy alto, ¿no? Que originan ¿no? que el agua se infiltre al subsuelo y se produzcan estos deslizamientos. También tenemos la estación Quinoa, que ha registrado también una precipitación, ¿no? anual, pero ya en menor magnitud, ¿no?
Bien. Bueno, en cuanto a los antecedentes, este proyecto pues comprende ¿no? la carretera Quina San Francisco y tiene una longitud de 145.5 kilómetros. Este proyecto estaba contemplado en dos tramos. El primer tramo, ¿no? que era de Quino para Chalhuamayo, tenía una longitud de 52.5 kilómetros ¿no? y se ha ejecutado con una inversión de 218 millones y ha concluido sin ningún problema, ¿no? Porque no hubo problemas de terreno, de geología o geotecnia. Sin embargo, en el tramo 2, que comprende ¿no? lo que es Chalhuamayo San Francisco, que tiene una longitud de 94.59 kilómetros, la obra no ha sido culminada al 100%, ¿no? debido a los factores geológicos y geotécnicos, como es el caso ¿no? del estudio, ¿no? que es el problema del deslizamiento y de Tutumbaru. Como se puede observar, acá está ¿no? la ladera de Tutumbaru con una pendiente muy pronunciada, y este es el tramo que ha sido afectado, ¿no? Un tramo aproximadamente de 500 metros de plataforma ¿no? de la vía. Y bueno, cabe indicar que este proyecto ha sido ejecutado pues, por el consorcio Quinoa, Graña Montero y ICSA, y no ha sido entregada al 100%, ¿no? Faltaba concluirse el tramo de Rosario San Francisco, aproximadamente de 20 kilómetros, y también se ha tenido diferentes tramos críticos que no han concluido, ¿no? Como en este caso, ¿no? que es el deslizamiento de la ladera de Tumbaro. Bueno, asimismo se puede ver, también tengo entendido que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está haciendo estudios para culminar este proyecto, que a la fecha todavía no tenemos ninguna información al respecto. Bueno, acá se puede ver las imágenes que se ha bajado de Googlear. Son las vistas históricas ¿no? del deslizamiento de la ladera de Tumbaro, que abarcan desde el año 2004 hasta el año 2020, ¿no? Como se puede observar, en el año 2004 todavía había vegetación, ¿no? En el año 2014 aún seguía en la vegetación, pero ya a partir del año 2019 ya ha empezado a activarse, ¿no? el deslizamiento, ¿no? Como se puede observar acá en las imágenes, y que ha causado pues ¿no? Problemas de la lluvia, ¿no? Generalmente. Bueno, en el desarrollo del problema, bueno, hoy en día pues se conocen diversos factores condicionantes que afectan a la estabilidad de taludes ¿no? y eso debido a las investigaciones que se tienen, ¿no? Como agentes geológicos, hidrológicos, geomorfológicos y factores desencadenantes como las propiedades geotécnicas del suelo y el régimen climático, como las lluvias. Bueno, se ha identificado que el mecanismo de falla ¿no? en esta ladera son las lluvias, ¿no? Las lluvias intensas que saturan la ladera en el sector y aumentan el caudal, ¿no? Y también el aumento del caudal del río Piene, que causa la erosión en la base de la ladera. Asimismo se ha identificado ¿no? que otro factor desencadenante ¿no? son las discontinuidades geológicas, en este caso por el contacto entre la roca y el suelo, ¿no? Bueno, acá en esta lámina se puede observar que a lo largo de este tramo se han identificado pues, más de 30 tramos críticos que requieren obras de ingeniería, ¿no? Y uno de ellos es el tramo de Tutumbaro. Bueno, acá está el problema que ha generado el deslizamiento
de la ladera de Tumbaro, ¿no? Que ha desplazado el cauce del río y a su vez el cauce ha erosionado pues la plataforma de la vía, ¿no? Acá en esta vista de abajo ¿no? Se puede observar la ladera de Tumbaro como se ha deslizado y ha desbordado el río Piene, ¿no? Formatando el cauce del río y asimismo, ¿no? La formación en el puente. Acá también se puede observar también una imagen de la ladera de Tumbaro. Acá un tramo rehabilitado, ¿no? Temporalmente. Este es el río Piene que afecta en la temporada de las lluvias, ¿no? Erosionando la base de la ladera, ¿no? Lo cual produce pues, el deslizamiento y afecta a esta plataforma. Bueno, ya ha sido colapsada esa plataforma, ¿no? Y bueno, para resumir, ¿no? Se ha identificado pues una raíz problemática en el sector Tutumbaro, que es el deslizamiento de la ladera Tutumbaro, con desplazamiento de masas del suelo y flujo de detritos, que aunado al incremento del caudal del río Piene, ¿no? Que atraviesa por el pie de la ladera, ocasionan daños importantes en la plataforma de la vía, ¿no? Que desencadenan generalmente por los cambios de régimen climático, ¿no? En los meses de lluvia, ¿no? Enero, febrero y marzo, donde se producen precipitaciones de gran intensidad que provocan que el agua se infiltre en el subsuelo de la ladera, saturando los estratos de las arcillas lutitas que están en contacto con esquistos y pisadas. Los mismos incrementan la presión de poros y reducen la resistencia en las propiedades geotécnicas, ¿no? Que originan grandes volúmenes de deslizamiento de tierra, ¿no? En perjuicio pues, del normal tránsito de vehículos, ¿no? Y que perjudican pues, a toda la población. Bueno, eso sería todo, doctor. Gracias. Sí, quizás sería conveniente recopilar el estudio original, ¿no? Me acuerdo que ese estudio lo ha hecho CPS hace varios años. No sé si con ese estudio fue que se hizo el diseño o vinieron otros adicionales, pero eso se puede conseguir en los archivos del MTC para ver cómo ha sido la geología en ese sector en particular, qué estudios se han hecho allí y cuáles son los daños que se han producido, ¿no? Creo que sería muy importante documentar ese trabajo y sería parte de su informe, ¿no? Ahora, Sí, ahí doctor, dice yo el lo vi gobierno, ahí menciona el gobierno regional de Ayacucho. ¿Esto es parte del gobierno regional o es del MTC Provías? este proyecto lo ha ejecutado MTC, Provías Nacional, doctor. Ya, y por ahí también he visto Este proyecto referencias del gobierno regional, ¿no? sí, o sea, actualmente el gobierno regional está gestionando la culminación del estudio de las partes críticas y del tramo que falta por concluir. Va a ser una tercera etapa que está actualmente, ¿no? Se está desarrollando el estudio para que se termine con este proyecto. Pero el ente ejecutor es el MTC. Este proyecto, dicho sea de paso, ha sido ejecutado pues, en el año 2013 a 2016, ¿no? Por el MTC, en su gobierno del expresidente Ollanta Humala. Ya. Pues bien, creo que hay bastante material ahí que estudiar. Yo me acuerdo haber participado en el estudio del peligro sísmico de ese tramo de Ayacucho-San Francisco. Una sola parte nomás para determinar los coeficientes a utilizar en los diseños de taludes, de muros, etc. Pero no he participado ni en la geología ni en la geotecnia, que sí hay estudios, pues, ¿no? Eh, pero no los conozco. Sí, doctor. Sí. Sí, doctor, como usted manifiesta, de repente tendría que viajar a la ciudad de Lima a recopilar más información ¿no? y robustecer más este informe. De acuerdo, de acuerdo. Pues muy bien. ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer los miembros del grupo? Si no es así, seguimos, Lisette, ¿sí? Sí, doctor.
La siguiente presentación es del alumno Amílcar Amiquero. Gracias, Becker. ¿Me puedes? Está el alumno Amílcar. Doctor, la idea también de hacer las presentaciones y los trabajos escalonados era que ellos cuenten con esa data, ¿no? La data de campo, laboratorio, para que puedan hacer una presentación completa, ¿no? Claro, claro. ¿No? Doctor, el alumno Amílcar ha tenido un problema. Él es el último que tenemos en la lista porque ya todos los que están presentes ya han hecho su disertación. Ya, entonces ya hemos llegado al término, ¿no? Hemos llegado al final, Sí. sí. Yo no tenía preparado nada que presentar ahora. Tendríamos que ya No, si quiere culminar. también, es que también faltan alumnos. No se han presentado más o menos 4 alumnos. Por eso tendría que ser ya la próxima Sí. Presentación, ¿no? Ujú. Y continuar quizás con 1 hora de presentación por mi parte y el resto ya culminar con los que faltan, ¿no? Exacto, sí, sí, doctor. Pero ahora yo no tengo nada presentado. Más bien, si tienen interés, el día de mañana a las 3 de la tarde voy a hacer una presentación que creo que hace la ciencia de ustedes para el Consejo Departamental de Huánuco. Justamente algunos estudios que hicimos en la carretera Cerro de Pasco, Huánuco, están cordialmente invitados. Creo que lo van a transmitir por vía Zoom. Si es que quisieran verlo, quizá pueda convenir mucho a los que están viendo sus trabajos de carreteras, porque ahí se ve pues qué cosa es lo que se debe hacer para hacer un estudio de estas inestabilidades, ¿no? Podría competir pues tanto a la subestación que se ha presentado como el trabajo de la quinoa de San Francisco, para tener ideas, ¿no? De lo que hay que hacer. A veces la magnitud del trabajo es tan grande que pensar en hacer perforaciones diamantinas y eso significa mucho dinero y sobre todo la accesibilidad, que es el gran problema. Ahí hay que utilizar metodologías un poco más asequibles, un poco más simples, y en ese sentido, pues de repente les puede servir esa presentación a los invito el día de mañana de 3 a 4. También, por cierto, vamos a tener una sustentación de tesis a las 12, ya una tesis de maestría en la especialidad de estructuras. Dentro de poco vamos a tener la presentación, espero, de la tesis del ingeniero Chang. Estoy ya terminando de darle una versión final. No creo que pase más de un mes para ya tener esa presentación. Y sobre todo pensando en que ustedes también tienen que estar trabajando ya su tesis, además de terminar el trabajo de este curso, pues estar pensando ya en el trabajo de tesis y graduarse, que es lo más importante, ¿no? Por mi parte, Eliseo, no sé si usted quiere continuar, pero yo por mi parte ya creo que podríamos terminar la clase de hoy, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya estaríamos culminando. Muy Entonces, bien. doctor, la siguiente iniciaríamos con presentaciones de los alumnos ya para terminarlas. Correcto, ¿Le correcto. parece? Y luego ya continuamos con una presentación de usted. De acuerdo. ¿Bien? Muy bien. Listo. Muchas gracias entonces y ya estamos retirando. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Listo, voy a pasar lista. A ver. Wagner. Ingeniera presente. Ahora Buenas sí noches. dice presente. Ya. Juan Carlos Ayala. Presente, ingeniera. Renzo Castañeda. Presente, ingeniera. César Cubas. Presente, buenas noches. Buenas noches. Giovanna, sí.
Giovanna no está, ¿no? Tampoco. Falta Giovanna. Fidel. Bien, falta Fidel. Stephanie. ¿Stephanie está? Fidel está, no está. Becker, sí. Alberto Tello. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. César Torres. Y Lía. Listo, entonces la siguiente semana iniciamos con las presentaciones que están pendientes. Por favor, me envían un WhatsApp respecto a lo que el doctor ha indicado para enviarles la información. ¿No? Correcto, ingeniera. Buenas noches entonces con todos. Perfecto, ingeniera. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima semana. Bueno, ingeniera, nos vemos.